Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y nella hermanas, mia terra si dice en mi tierra se dice, brutto buona faccia. a tiempo bruto, buena cara. Con questa buona faccia vi dico Con esta buena cara buongiorno. os digo buenos días. Con la sua predicazione sul regno di Dio, Gesù si oppone a una religiosità che non coinvolge la vita umana. Con su predicación sobre el reino de Dios, Jesús se opone a una religiosidad que no involucra la vida humana, que no interpela la conciencia y su responsabilidad frente al bien y al mal. Lo dimostra anche con la parabola dei due figli. Lo demuestra también con la parábola de los dos hijos, que es propuesta hoy con el Evangelio de Mateo. L'invito del padre ad andare a lavorare nella vigna, il primo figlio risponde impulsivamente no. A la invitación del padre de ir a trabajar a la viña, el primer hijo responde impulsivamente no, pero después se arrepiente y va. Invece il secondo figlio, che subito risponde sì, sì papà, Sin embargo, el segundo hijo, que enseguida responde sí, sí, papá, non lo en fa. realidad no lo hace, no va. L'obbedienza non consiste nel dire sì o no, La obediencia no consiste en el decir sí o no, sino en el actuar, en el cultivar la viña, realizzare il regno di Dio, en realizar el reino de Dios, nel fare del bene. en hacer el bien. Con questo semplice esempio, Gesù vuole superare Con este sencillo ejemplo, Jesús quiere superar una religión entendida solo como práctica exterior abitudinaria y rutinaria, che non incide sulla vita e sugli atteggiamenti delle persone. que no incide en la vida y en las actitudes de las personas, Superficiale, una religiosidad superficial, un rituale fra virgolette, soltanto ritual, entre comillas, en el feo sentido de la palabra. Gli esponenti di questa religiosità di facciata Los exponentes de esta religiosidad de fachada que Jesús desaprueba eran en aquel tiempo los jefes, los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo, los cuales, según la admonición del Señor, en el reino de Dios serán superados por los publicanos y las prostitutas. Jesús dice, serán los publicanos, es decir, los pecadores y las prostitutas, Questa affermazione non deve los que entrarán en el reino del Señor. bene quelli che non seguono i comandamenti di Dio, quelli che non seguono la morale e dicono tanto Esta afirmación no debe inducir a pensar que hacer bien los que no siguen los mandamientos de Dios y la moral. Y dicen, al fin y al cabo, los que van a la iglesia son peor que nosotros. No. Jesús no señala a los publicanos y las prostitutas como modelos de vida, sino como privilegiados de la gracia que Dios ofrece a todo aquel que se abre y se convierte a Él. La gracia, porque la conversión es siempre una gracia. Una gracia que Dio offre a chiunque si Una gracia que Dios ofrece a quien se abre Infatti queste persone y se convierte a Él. la sua predicazione si sono pentite e hanno De hecho, estas personas, escuchando su predicación, se arrepintieron y cambiaron de vida. Pensamos en Mateo, por ejemplo, en San Mateo, che era un pubblicano, que era un publicano, traditore un alla sua traidor, patria. un traidor a su patria. Il Vangelo di oggi En el Evangelio de hoy, la migliore figura è il primo fratello. quien queda mejor es el primer hermano. Al suo padre, No porque ha dicho no a su padre, ma perché dopo il no sino porque después de el no, se ha convertido al sí, se ha arrepentido. Dio è paziente con ognuno di noi. Dios es paciente con nosotros, no se cansa, no desiste después de nuestro no. Nos deja libres también de alejarnos de Él y de equivocarnos. Pensemos en la paciencia de Dios. Es maravilloso
il Signore ci aspetta Cómo el Señor nos espera siempre. sempre accanto di noi Siempre está a nuestro lado per aiutarci, para ayudarnos, ma rispetta la nostra libertà pero respeta nuestra libertad e attende trepidante il nostro sì. y espera ansiosamente nuestro sí para acogernos nuevamente entre sus brazos paternos y colmarnos de su misericordia sin límites. La fe en Dios pide renovar cada día la elección del bien respecto al mal, la elección de la verdad respecto a la mentira, la elección del amor al prójimo respecto al egoísmo. Quien se convierte a esta elección, después de haber experimentado el pecado, encontrará los primeros lugares en el reino de los cielos, donde hay más alegría por un solo pecador que se convierte que por 99 justos. Pero la conversión, cambiar el corazón, es un proceso de purificación de las incrustaciones morales. Es un proceso doloroso, porque no está el camino de la santidad sin ninguna renuncia y sin el combatimiento espiritual. Combatir por el bien, combatir para no caer en la tentación, hacer todo lo que podamos de nuestra parte y llegar a vivir en la paz, la alegría de la gratitud. El Evangelio de hoy llama en causa el modo de vivir la vida cristiana. El Evangelio de hoy cuestiona la forma de vivir la vida cristiana, que no está hecha de sueños y de bonitas aspiraciones, sino de compromisos concretos para abrirnos cada vez más a la voluntad de Dios y al amor hacia los hermanos. Pero esto, incluso el empeño más pequeño concreto, no se puede hacer sin la gracia. La conversión es una gracia que tenemos que pedir siempre. Señor, dame la gracia de mejorar. Dame la gracia de ser un buen cristiano. Dame la gracia de ser un buen cristiano. María Santísima nos ayude a ser dóciles a la acción del Espíritu Santo. Él es quien derrite la dureza de los corazones y los dispone al arrepentimiento para obtener la vida y la salvación prometidas por Jesús.